lastimar, así de subjetivo. Hay caricaturas que apuntan sin lastimar. Ejemplo, en los tiempos de Zapata, si recuerdan ustedes cuando todo era Gabriela Zapata, nuestro caricaturista hace una belleza, no sé si la encuentra César Vila por ahí, sí, pero la cuento, es Evo Morales, desnudo, con su calzoncillo. Ah, más bien. Y un candado en su calzoncillo. Me encantó porque es ácida, clara, pero no lastima, no es grosera, no, y ahí el talento, Martín. Bueno, partiendo de estas últimas dos intervenciones, cuando uno se ríe, ese es el detalle, siempre se va a reír de alguien. Ah, ahí está, perdón, ¿no? Martín, ahí está. Ahí está él, me faltó, claro, con su... Miren, está en calzoncillos con el candado y se está tragando la llave. Y yo creo que está diciendo, nunca más, nunca más. Preciosa, ¿no? Preciosa, sana, aguda, política, lo tiene todo. No sana porque clausurar el es grave. A ver, mira, yo me he querido traer una frase que me parece que, a ver, es de Aristóteles, así que lo cómico... No había nacido, dice, como Sandra, no había nacido tampoco cuando la dijo. Sí, yo, por suerte. Claro. Lo cómico es la impresión producida por cualquier error o equivocación, exentos de culpa, a los que se acompaña cierta falsedad en la situación, en las circunstancias o en el aspecto físico, que solo produce risa, no pesar o daño a quien los contempla. Me encanta esta definición, más allá de que sea Aristóteles o Perico de los Palotes, porque te habla de eso, no estás causando daño. Se supone que no debes causar daño. Y ahí entra lo que decía Sandra, o sea, termina el humor donde comienza el odio. Todos los días en las redes sociales nosotros vemos intervenciones de humor. A mí me parece una época fantástica porque te digo, como parte de las prácticas para hacer publicidad, a nosotros nos decían, bueno, pónganle texto a esta imagen. Uy, tarea para la universidad, ponerle texto a esta imagen. Ahora se le pone texto a la imagen, todos en sus teléfonos, apenas está terminando cualquier tipo de evento mediático, un partido de fútbol, una transmisión de un discurso presidencial y ya están saliendo los memes, ¿no? Que es la forma más contemporánea del humor. Y dentro de los memes hay de todo. Y de verdad que hay muchos que están cargados de mucho odio. Pero creo que uno se ríe justamente de los que apuntan, como decía Claudio, al callo, ¿no? Porque además eso siempre va a pasar, siempre nos vamos a reír de alguien. Yo no me puedo reír de una flor, de una piedra, no tiene gracia. Además de alguien que tiene que ser o nuestro par o tiene que tener algún tipo de poder que lo pone por encima nuestro. Es decir, yo no me puedo reír de que una señora, de que una anciana se resbale en la calle. No es de buen gusto y la gente identifica que no es de buen gusto. Pero si eso le pasa a un ministro, me río. ¿No? Me río, ¿por qué? Porque es un ministro, porque es una personalidad pública. Por lo menos tiene un poquito más de gracia que... Siempre y cuando se saque la mugre de verdad, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Alejandro, una cosa es desde afuera, no se debe, miren la caricatura. Sí, y otra es la soledad de tu estudio, de tu lugar de trabajo, tu hoja en blanco, tu cabeza llena de noticias, porque para hacer lo que hace Al-Azhar hay que estar informado y tener todo esto, pero me imagino que no tienes una lista de principios, has incorporado. ¿Qué se te viene a la mente cuando estás frente a una hoja en blanco y tienes tu lápiz en mano? Lo que pasa es que este no es un trabajo lógico como el periodista, ¿no? Que tiene la información, tiene que transcribir a un texto, digamos. Para mí es un enigma. O sea, recibo mucha información, veo los periódicos, leo las noticias, veo el internet, digamos. Y en mi mente hago conexiones que son inverosímiles, digamos, ¿no? Como, digamos, juntar un escándalo sexual de un presidente con un candado, es una cosa que... Pero se me ocurren por alguna razón, ¿no? Tengo además mucha práctica para... Y el humor viene
como decían ustedes, el humor sirve para... Pero también el humor sirve para... Es un poco para conectar a la gente. Yo uso el humor para presentarme a la gente. Entonces, si me presento a la gente con humor, la gente se abre y puedo decirle cosas. Puedo criticar incluso, porque me he presentado de buena manera. Entonces, el humor en dibujo, eso es importante, ¿no? Porque no, puedo burlarme directamente de una persona, pero estoy seguro que puedo recibir un puñetazo. Entonces, yo prefiero hacer un humor de ese tipo, que es mucho más sutil, digamos, ¿no? Que yo sé que la gente va a aceptar. Puede que le duelan los callos, como dicen, pero como hay cierta conexión con el humor, pienso que puede ayudar a reflexionar a la gente. ¿Y en límites? ¿Tiene en mente límites al humor? ¿O es un sentido, un instinto que maneja más bien Salazar? Yo siempre digo que hago esta... Me acuerdo de esto, ¿no? Cuando ustedes se acuerdan cuando hicieron las caricaturas de Mahoma, los de... Claro, Charlie Hebdo. Los de Charlie Hebdo. En Francia. Entonces, en Dinamarca. Primero en Dinamarca, sí, pero también en Charlie Hebdo. Me estoy acordando los de Charlie Hebdo, creo. Publicaron las caricaturas y a raíz de esas caricaturas hubo revueltas en los países árabes y murió gente, ¿no? Entonces yo digo que ese es el límite. Cuando vas a causar daño a la gente, es preferible que no hagas ese humor, ¿no? Porque está primero el derecho a la vida de la gente. Y ahí viene, Claudia, hubo un conversatorio en mayo del año pasado entre un par de periodistas ligados al mundo humorístico, un colombiano, Alberto Salcedo, y un chileno, Patricio Fernández. Y una de las conclusiones que decían tiene que ver con lo que nos acaba de decir Alejandro, que era el buen humor es aquel que no vulnera el derecho a la dignidad. O sea, sí, puede ser ácido, puede ser agresivo, pero no vulnera el derecho a la dignidad, y creo que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de expresar Alejandro. Y de manera más específica, ya que tocaron el tema religioso, en algún momento con colegas en La Razón decíamos, no, hay cosas sobre las cuales no se puede hacer chiste, no se puede hacer humor. Una de ellas es la religión. Y ahí un economista, no periodista, decía, un ratito, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, la cosa es no llegar a ser grosero, tener gusto, pero eso es muy subjetivo. Y ahí dijo, un momentito, sí se puede hacer humor sobre la religión, pero ¿por qué no se puede hacer acá? El humor tiene que tener como base el respeto a los derechos constitucionales, un poquito más afinado que dignidad. No sé si estamos poniendo mucho límite. No, a mí me parece bien, y de hecho, mira... Hace bastantes años, llevando una cuenta de telecomunicaciones, esto ocurrió a unos colegas míos, el guión del spot era sencillito, se llegó a producir, era un monaguillo, ¿no? Era un monaguillo que en media misa tenía que pasarle el cáliz al cura, pero que de repente con el cáliz en la mano hacía esto. Y de repente salían unos, ¿no? Y decía, no te pierdas el mundial, no sé qué cosa, ¿no? Llegó a salir el comercial, reclamo de la iglesia, ¿no? Se lo sacó del aire, ¿no? Esto también porque la publicidad... sí, es ¿no? pechón. Claro, lo que pasa es que la publicidad... Es religioso. Al igual que el periodismo, por ejemplo, no puede deformar la realidad, ¿no? La caricatura y la publicidad basan sus narrativas en las deformaciones de la realidad, ¿no? Entonces, justamente ahí había una deformación que no le pareció bien a la Iglesia Católica, y el cliente prefirió evitar la polémica, simplemente sacó del aire el comercial y ahí terminó todo, ¿no? Yo soy de la idea de que la religión debería ser uno de los terrenos en los que se debería poder hacer gracias con un poquito más de libertad. Dentro de estos límites, ¿no? Es como cuando levantemos el corazón y la señora dice, lo tenemos levantado hacia el Señor, y dice, por favor, enfermera, estamos en una cirugía. Tal cual. Hay que considerar este otro elemento, entonces, el contexto de la interpretación del chiste, de la broma, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la idea que tiene el creador del chiste,
y otra es la interpretación que sobreviene de parte de las y los lectores, ¿no? Es lo que le ha pasado al Alejandro hace años cuando ocurrió esta desgracia en el Carnaval de Oruro. Estoy preparada para eso. Gracias por la pregunta. No. Entonces, tenemos, antes de pero nada más digo que la vayan alistando para que mientras habla Claudio tengamos la caricatura en cuestión. ¿No? Y lo mismo con el ejemplo que da Martín sobre esa publicidad que sí la recuerdo, ¿no es cierto? Y que la Sandra apropiadamente califica de pechoña la reacción. Es pues pechoña, ¿no? Pero insistamos en esto, o sea, qué pena. Siempre van a haber este tipo de reacciones. Sí. Ahora, habrán algunas más justificables y habrán otras menos justificables. Y en el camino, lo que está sirviendo de puente entre una buena y mala reacción está también en esto. ¿Hay o no hay respecto a la dignidad de la persona caricaturizada o del grupo caricaturizado o de la institución, etcétera, ¿no? Hablando de puente, vamos a hablar no de puente sino de pasarela, porque eso es lo que se cayó en Oruro hace algunos años. Cayó una pasarela, hirió a gente, fue un desastre, mucha polémica también, porque se decía que el carnaval, después de este accidente, después de la caída de la pasarela y todo lo que causó, el carnaval tenía que detenerse. Y ahí los actores en el Carnaval de Oruro no supieron o no actuaron uniformemente. Unos continuaron con el carnaval, otros de manera distinta, otros decidieron dejar de bailar, en fin. Al-Azhar hizo una caricatura que tenemos, ahí está, si la podemos ver, eso, gracias, ahí la tiene usted, es el Carnaval de Oruro y está bailando la muerte, porque fue lo que vivimos aquel año trágico en Oruro. Y el resultado fue, para mí, inesperado. Yo, como directora de La Razón, para Alejandro, autor de la caricatura, en Oruro se desató un conflicto enorme. Autoridades cívicas, municipales, ciudadanas se volcaron contra La Razón, porque soy responsable del periódico, y decían que se había faltado al respeto, me exigían una disculpa pública y actuaron también violentamente, porque intentaron quemar nuestras oficinas en Oruro de La Razón. Yo obviamente tenía que hablar con Al-Azhar porque tenía otro grupo de colegas que me decían, a ver, defiende ahora la libertad de expresión, defiende a tu colega y su libertad de expresión, y los cívicos queriendo quemar mis oficinas. Bueno, lo dejo ahí, me voy a la pausita y después Alejandro le contará cómo salimos de esa. Ya volvemos con el sistema de salud fue una inversión de $1.700 millones garantizado. La decisión de preservar la buena salud de bolivianas y bolivianos se ha materializado con la construcción de 1.032 nuevos establecimientos de salud en los últimos 12 años. Se crearon 16.686 nuevos ítems, se implementaron 1.514 ambulancias modernas, 237 nuevas máquinas de hemodiálisis. El Plan Hospitales para Bolivia está en plena ejecución y contempla la construcción de 49 hospitales nuevos, equipamiento y formación de profesionales. Ministerio de Comunicación. En los últimos 12 años, Bolivia se ha convertido en el país con la tasa de desempleo más baja de la región y 1.6 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Entre el 2005 y el 2017, la clase media aumentó en más de 3 millones de personas. La distribución de las riquezas que generamos con soberanía ha permitido reducir la desigualdad de ingresos y mejorar las condiciones de vida de bolivianas y bolivianos. Cada día una persona es víctima de la trata y tráfico de personas. ¿Qué es la trata y tráfico de personas? Es el enganche o captación de personas con amenazas, engaños y falsas promesas con el fin de explotarlas tanto laboralmente, sexualmente, matrimonios forzados y tráfico de órganos. Tú puedes detener esto. No te dejes engañar. Esto es un mensaje de Cadena A, en cumplimiento a la Ley Integral 263 contra la trata y tráfico de personas.
Hoy quiero rendir un homenaje a los constructores de nuestra nueva Bolivia, a las mujeres y hombres que cada día levantan nuestra patria. Una patria que debemos amar, amar sobre todas las cosas. Una patria que ahora no está vendida, ni saqueada, ni humillada, porque ahora es una patria libre y fuerte. Una patria que nos debe enorgullecer. Una patria respetada en el mundo. Una patria que es ejemplo en el planeta. Que viva nuestra querida Bolivia, ahora libre y soberana. Muchas gracias. En la tarea de reducir la pobreza y afirmar la soberanía alimentaria, se ha ampliado la superficie de cultivo con la implementación de sistemas de riego, conexiones de agua potable domiciliarias y la perforación de pozos que mejoran las condiciones de vida en municipios de todo el país. La industrialización ya es una realidad con la planta separadora de líquidos de Río Grande, planta separadora de líquidos Carlos Villegas, planta de licuefacción de gas natural, planta de amoníaco y urea y la planta de tuberías y accesorios. Y en agosto de 2018 iniciará operaciones la primera planta industrial de cloruro de potasio. Dimos los primeros pasos para industrializar la reserva de litio más grande del mundo. Ministerio de Comunicación. Solo aquí, en Cadena A, está donde estás. Esto es Cadena A, está donde estás. Oruro, capital del folclore boliviano. Inicia los festejos de un nuevo aniversario con la firma de contrato para la construcción de su campo ferial multipropósito, que beneficiará a todos los comerciantes. La firma del contrato de instalación de la primera fase de la planta solar, que cubrirá el 50% de la demanda de energía de los hogares orureños. Y la dotación de vehículos para la Confederación Nacional de Transporte Libre, que permitirá la renovación de su parque automotor. ¡Felicidades, Oruro! Oruro, capital del folclore boliviano. Inicia los festejos de un nuevo aniversario con la firma de contrato para la construcción de su campo ferial multipropósito, que beneficiará a todos los comerciantes. La firma del contrato de instalación de la primera fase de la planta solar, que cubrirá el 50% de la demanda de energía de los hogares orureños. Y la dotación de vehículos para la Confederación Nacional de Transporte Libre, que permitirá la renovación de su parque automotor. ¡Felicidades, Oruro! Continuamos con Segunda parte del programa. Nos habíamos quedado en aquella famosa caricatura de Alejandro Salazar sobre el carnaval de Oruro, cuando cayó aquella pasarela, y tenía yo una serie de cartas que expresaban la indignación del comité cívico, la gobernación, ciudadanos, diciendo que habíamos faltado al respeto a Oruro. Me exigían una disculpa, habían cercado las oficinas de La Razón, querían secuestrar los periódicos, y bueno, lo que hice fue llamar a Alejandro, defender por supuesto la propuesta de Alejandro, porque esa caricatura llevaba una firma, y luego dije: si se sintieron ofendidos, no fue nuestra intención, es la libertad, es la propuesta humorística, periodística de Alejandro Salazar, pero si se sintieron ofendidos los orureños, nos disculpamos, no fue nuestra intención. Algunos colegas me acusaron de no haber defendido a mi caricaturista. Bueno, ahora que habla el caricaturista, ¿cómo se sintió Alejandro en ese momento? Fue difícil, ¿no? Sí, pero sobre todo sorprendido, creo, porque yo no pensaba que una caricatura que yo pensaba no era tan radicalmente ofensiva o, digamos, difícil de transmitir las ideas, digamos, ¿no? Yo cuando me enteré de que había causado mucha reacción, la reacción que tuve fue de sorpresa primero, ¿no? Claro, y después pues, empezaron a llegar las reacciones de la gente. Y las adhesiones también, los claro, apoyos. Sí, sí. Alejandro. Entonces, en ese instante pensé que
porque el dibujo también tiene mucho poder de comunicación, ¿no? ¿Cómo es posible que un dibujo de 10 por 15 centímetros tenga tanto poder haga tanta reacción en la gente? El poder de la imagen, usted lo sabe mejor. Vamos a una segunda caricatura, con esto termino de hablar de La Razón. En una caricatura también en La Razón, esta vez de Frank Arbelo, otro de nuestros grandes caricaturistas, sobre Tarija, cuando hubo aquel incendio en Tarija. Ahí tienen ustedes. Frank Arbelo propuso esto. Tengo que hacer la aclaración, me dice Gonzalo Jordán, nuestro editor de opinión, me dice, por favor, cuando hables de esto en el programa, aclara que esto es antes de que el incendio agarre las dimensiones que luego tuvo. Bueno, mientras Frank Arbelo dibujaba y coloreaba esto, Tarija se incendiaba, ¿no? Y se incendiaron las redes sociales, porque al día siguiente todo el mundo comentaba, decía, qué barbaridad, La Razón tiene que pedir disculpas. Mis colaboradores me decían, Claudia, tienes que pedir disculpas a los tarijeños, se han sentido ofendidos, esta es una tragedia, el incendio es algo muy difícil y esta caricatura tal. Se desata así como una espiral, ¿no? En la casa de una amiga, me decía, pero Cholita, ¿qué les has dicho a los tarijeños? Me decía, ¿qué ha pasado? Hay un gran escándalo, ¿no? Pero fíjate que en ambas caricaturas que han desatado este problema, ambas caricaturas son muy críticas de la inacción o de la negligencia o de la falta de cumplimiento de deberes de las autoridades. Exacto. En ningún momento están aludiendo, digamos, al hecho que está provocando, por supuesto, dolor, preocupación, etcétera, etcétera. Y ahí viene mucho lo que nos decía Claudio, que hay que también ver el contexto de la interpretación, ¿no es cierto? O sea, uno lo puede llevar por la mala o uno lo puede llevar pensando en que evidentemente ¿dónde están las autoridades? Lo que hablábamos en el intermedio, que me parece muy importante, que Martín remarcaba. Hasta este momento, quienes armaron la pasarela y sembraron el terror en realidad en Oruro por negligencia, por estupidez, por falta de capacidad o lo que fuera, eso quedó en nada. Pero es fácil caerle al artista. Recuerden que cuando las fuerzas militares encierran al artista, al autor del Guernica, le dicen, ¿quién ha hecho esto? Y él les dice, ustedes. Es fantástica esa anécdota. Y es verdad, mira, de verdad que lo que yo recuerdo de ese carnaval es el escándalo que se armó por la caricatura. ¿Y qué onda con la pasarela? No se ha investigado, no se ha llegado a ninguna conclusión y se han perdido vidas. Es decir, la caricatura estaba ahí, libre de interpretación, pero quien quiera que haya mandado a hacer esa pasarela o que no ha controlado, porque finalmente uno entiende la pasarela como un punto de paso, pero quienes hayan sido responsables, o sea, se han perdido vidas ahí. Y de eso no se arma ningún escándalo, ¿no? Entonces, y nadie se rasga las vestiduras. Y nadie se rasga las vestiduras. Eso también es para pensarlo. Yo creo que el humor en periodismo, y en este caso la caricatura, justamente tiene esa función, ¿no? O sea, marcar la inacción, por ejemplo, tal vez a través de recursos que, insisto, consisten en deformar un poco la realidad, los pañuelos quemados de la cueca o la muerte bailando, digamos. Pero justamente es una forma de indicar, de denuncia, exacto, de decir, oigan, hay que tomar acción aquí y no te quedes viendo la caricatura, ¿no? Es un reclamo que se está haciendo. Es una denuncia con absoluta genialidad. Exacto, ¿no? Es el tema de la sátira. La sátira desde siempre ha cumplido esa función, subrayar los defectos morales de una sociedad o de un grupo de personas. Y claro, es eso lo que tanto ha irritado, ¿no ve? Claro. Nos han hecho notar que estábamos de fiesta mientras está pasando esto y eso les ha parecido inaceptable, en un caso a los orureños, en el otro caso a los tarijeños. Y entonces es más fácil disparar al mensajero que reflexionar, claro. Es decir, es cierto, aquí ha habido un exceso, aquí ha habido un defecto, qué sé yo. Retomando los límites que han ido saliendo de esta mesa, los derechos constitucionales, tener buen gusto, respeto hacia el otro, no lastimar, no afectar a la dignidad,
no discriminar, diría también. Y eso no está, pues, no hay manual, no hay lista de principios. Es una cuestión de sentido, y de sentido común y de sentimiento también, de no herir, de reír, de criticar, no lastimar. Me parece fundamental. Ahora, ahorita acabas de mencionar esto de la sátira, por ejemplo. Justo por la época en la que... Yo recuerdo tres eventos de ese año. Creo que el primero fue la caricatura de Al-Azhar. Al poco tiempo, el caricaturista ecuatoriano Bonil, ¿no? Se metió en una polémica con el entonces presidente de Ecuador, Correa, pero ya fue como que Correa le dio demasiada bola a Bonil, a tal grado que la gente, o sea, esto trascendió, o sea, como que un presidente puede estar tanto tiempo con esto. Y a final de ese año salió una película, La Entrevista, ¿no? Que se trataba de una entrevista a Kim Jong-un, ¿no? Al poco tiempo, esto ocurrió a finales de 2014, creo, y a principios de 2015 ocurre esta masacre, y esa sí fue una masacre, de los terroristas que entran a matar a los redactores de la revista Charlie Hebdo, ¿no? Entonces yo ahí, la verdad es que publiqué una pequeña columna en la que decía qué malos tiempos que son para reír, ¿no? A tal grado que la red social Facebook pensaba tenía planeado pedir a ciertas revistas de sátira que por favor aclaren que era una sátira, y a mí me parecía mortal. Yo decía, ¿cómo voy a contar un chiste explicándolo o diciendo que es un chiste? O sea, y ahí estaban implicadas revistas como que ya son muy famosas, The Onion en Estados Unidos, El Mundo Today de España, El Deforma de México, que tienen la misión de hacernos reír, ¿no? Pero está hablando, Martín, de últimos casos. Retrocedamos no al siglo XX, no al XIX, no al XVIII. Vámonos al siglo XVII con Molière, cuando en sus distintas obras de teatro, Molière critica a la burguesía, critica a los tartufos, a los falsos religiosos, al rey, hace una crítica de sectores de la sociedad, y hoy lo recordamos como un genio, como un observador de la sociedad, no como un odiador. Y vuelvo al límite que ponía Sandra, el límite es no pasar al odio. Y acompañado además del arte, porque hay que ser, para ser un teatrista como fue, y autor como fue Molière, hay que tener arte, hay que tener habilidad, sea para dibujar, para escribir, para representar, y yo diría mucha inteligencia. Para hacer humor. De la literatura. Para hacer humor hay que tener inteligencia también, habilidad, y hay que ser bien bandido también. Por supuesto que hay que. Y bueno, hemos hablado, el humor está en todo. O sea, está en absolutamente todas las dimensiones y manifestaciones de la vida y de la expresión. Hemos mencionado varias expresiones, pero está en la radio con programas como Confidencias. Y bueno, el Coco Manto también tenía su programa de radio en su momento. Las mentes ociosas actualmente. Las mentes ociosas. Está en los diferentes escenarios con los stand-ups, pero también Tralala en su larga historia, Champán, el Chaplin Show, en todos. Y está en la vida cotidiana. O sea, por lo menos en mi familia nos vivimos tomando el pelo. Por eso me hacía recuerdo, Claudia, cuando hablaba de que es muy importante saber reírse de una misma. Y esa ha sido una de las primeras lecciones, además de vida y fundamentales, que me dio mi padre, que nos dio mi padre, ¿no es cierto? Porque vivimos tomándonos el pelo. Y el humor salta. Otro de los límites, hablábamos del odio, pero otro de los límites está también en que hay una frontera que no sé dónde está el límite, pero de verdaderamente hacer la crítica o hacer la denuncia, pero no banalizar un tema serio, ¿no? Entonces,
me parece súper interesante, por ejemplo, esa puntada tan humorística de llamar la calle 21 de Carla Coto como la 21F, ¿no? Me parece sensacional, como una muestra del humor boliviano, ¿no? Exacto. Pero creo que los de la idea, me da la sensación que los que tuvieron la idea no querían que se tome, no querían que se tome como chiste, salió como chiste. Yo pensé que era chiste. No, es que ves ahí también. Es difícil hacer reír, es difícil hacer reír. Pero cuando para se hacer logra, reír, ¿no? cuando se logra, se suelta. Mi padre, que tiene gran sentido del humor, siempre me recomienda cuando tengo que hablar en público o algo, hija, siempre algo de humor, un chiste, se suelta, hija, me dice, se suelta, tienes que... Y eso hice, porque además no lo pensé mucho, me salió así en un aniversario de La Razón, que yo tenía unos cuantos apuntes, no me dio tiempo de terminar de articular lo que quería decir, no había tenido tiempo de ir a la peluquería. Entonces, cuando comenzaba, yo decía, bueno, hoy en la tarde me atrasé, como siempre, perdiendo los zapatos, y o preparaba algo bien o iba a la peluquería. Como verán, no tuve tiempo ni para lo uno ni para lo otro. Y el auditorio se rió. Hoy tampoco. Y yo tampoco. Entonces, claro, pero ya se suelta. El auditorio rió y me dio la bienvenida. Me dio la bienvenida, me sentí acogida. Todo funcionó porque se suelta. Y en momentos, eso, ¿no? De bien preocupado estoy, pero ¿qué me importa? Se dice en el peor momento de la reunión, ¿no? Eso ya suelta, desencadena un bienestar. Y reír nos hace muy bien. También del humor es parte del lenguaje. Porque tengo una historia interesante sobre el lenguaje, el humor en el lenguaje gráfico, que es una historia que yo trabajaba en los años 90 en un periódico grande y éramos varios dibujantes en el ¿no? Y uno tenía que retirarse porque era una persona mayor. Entonces en el periódico estaban buscando un nuevo dibujante, un nuevo humorista, ¿no? Y me imagino que los jefes han dicho, una persona que haga este trabajo tiene que tener tres requisitos. Uno es saber dibujar, como es lo lógico, digamos, ¿no? El segundo es que sepa de política, porque generalmente es humor político. Y el tercero es que tenga humor, ¿no? Totalmente. son los tres requisitos para eso. Entonces, alguien dijo, seguramente, yo no escuché porque se hicieron en la cúpula, digamos, del periódico. Y alguien seguramente dijo, yo conozco a alguien que tiene esas características. Y es una persona que yo también conozco, no voy a decir su nombre, ¿no? Entonces, él sabe dibujar, porque era un pintor reconocido, ¿no? Luego, sabe de política porque incluso ha sido exilado, ¿no? Es gente de los años 70 que todos estaban metidos en política. Y por último, tiene humor, decían, porque cuando uno charla con él, como estamos charlando ahora, tú te ríes, fíjate que te ríes. Es así chistoso, ¿no? Entonces empezó a trabajar, lo contrataron efectivamente. Y empezó a trabajar, pero sus trabajos no eran tan buenos, ¿no? Poco a poco sí, yo me fijaba. Y al final no duró ni un mes, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no ha funcionado si se cumplían los requisitos? Y ahora que lo pienso después de tanto tiempo, es porque él cumplía esos requisitos, pero en el lenguaje oral. Claro. ¿Entiendes? Claro. Buen punto. El otro punto que me hace pensar a los requisitos que dice Alejandro es también saber reírse de su trabajo. Yo cada vez que me encuentro con Alejandro le digo, ¿y esa tu caricatura donde has puesto al P? Y yo misma le cuento porque soy más oral, obviamente. Entonces, ¿y qué has puesto? Y él se mata de risa. Claro. Se mata de risa de sus caricaturas. Cuando le recuerdo y le describo, se mata de la risa. Y esa es su clave, ¿no? Yo me estoy acordando de un concurso de periodistas, alguien que tenía que contratar a periodistas, que dice, bueno, aquí de todo este salón van a hacer un gran reportaje y se va a hacer una evaluación, tenemos un grupo para incorporar a un periodista a nuestra redacción, entonces a quien demuestre habilidades en la escritura, respeto a los principios periodísticos, capacidad de manejo del género y tal, les vamos a dar un mes. Si tienen alguna consulta, dice, y uno atrás, sí, disculpe, dice,
el reportaje tiene que ser a favor o en contra, contratado. Para los periodistas. Pero es también grave, ¿no es cierto?, el hecho de que cuando la gente no entiende el humor, ¿no? Porque evidentemente somos medio solemnes en el día a día, en las instancias oficiales, institucionales, etc. Yo recuerdo con mucho pesar, en realidad, fui altamente criticada en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés cuando di un examen parcial y les puse una tira de Quino, que es uno de mis ídolos, en todo caso, del humor latinoamericano. O sea, yo, ¿no?, a este compañero. Y puse la tira y dije, interpreten, hagan un ensayo. Y la tira era, obviamente, los que han leído a Quino, es muy posible que se acuerden, cuando el papá de Mafalda está regando sus plantas, todo purpu, porque las plantas estaban así desguañangadas, ¿no es cierto? En el segundo cuadro, en el tercer cuadro, está mirando porque no entiende lo que pasó, y de repente Mafalda irrumpe en el escenario y dice, ¡llegó la primavera! Y todas las flores, ¿no es cierto?, florecen. Y a mí me parecía sensacional como un ensayo de interpretación, ¿no? Pues me denunciaron prácticamente en el Consejo de Carrera la falta de seriedad de la licenciada Aliaga, ¿no es cierto?, de presentarnos un chiste en un examen parcial. O sea, ¿qué le pasa? Exacto. Es que tiene que ver, ¿no?, con que, como en prácticamente todos los géneros, hay un contrato, pues, entre el que hace la caricatura o hace el texto humorístico y el que lo lee, ¿no ve? Yo estoy aceptando que me cuentes un chiste y lo voy a entender como un chiste. Y hay momentos en la sociedad en que, como dice la Sandra, o sea, o son nopas solemnes o hay una intolerancia generalizada, que sabes que es un chiste, sabes que es humor, pero no te lo vas a tragar, no vas a firmar el contrato. O hay un desfase cultural, por eso pues el humor británico, el humor de los gringos, el humor, son distintos tipos de humor, ¿no? Y justamente de ese contrato que habla Claudia, es bien importante entenderlo, porque también el humor se modifica de acuerdo a las sociedades, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió todo esto de Charlie Hebdo, surgió la polémica. Y también había muchos caricaturistas norteamericanos que decían, claro, lo que pasa es que, y de hecho, ¿no?, sigue en entredicho el tema de la corrección política en el humor, ¿no? Pasa que sociedades como la europea, la francesa, ¿no?, tienen mucha libertad. Yo soy un gran fan de la revista El Jueves de España, ¿no?, que publica unas caricaturas que a mí me encantan, pero yo digo, una de estas caricaturas, la veo, o sea, le hace alusión a un político boliviano y se acaba todo, ¿no? O sea, son fortísimas, ¿no? En cambio, la sociedad, es decir, yo haciendo el parangón con nuestra sociedad, ¿no?, veo, por ejemplo, las caricaturas norteamericanas que tienen otro aire. ¿Por qué? Porque se desarrollan en una sociedad donde la norma es la corrección política. Es decir, se han criado a la luz de la corrección política. Y de verdad que... ¿Corrección política? Corrección política en términos de, por ejemplo, aceptar que son una sociedad plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el francés tiene mucha más libertad, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? El francés tiene mucha más libertad para hacer un chiste sobre el negro, sobre el musulmán o sobre el latino. El norteamericano no tanto, ¿no? Justamente esa libertad ha sido una de las afectadas por el tema Charlie Hebdo, ¿no? Y dentro de ese contrato también, por ejemplo, hay grandes ejemplos en publicidad, te digo, y en esta época se ha hecho muy famoso el community manager de la pizzería Ugis en Buenos Aires, ¿no?, que tiene cero corrección política. Cuando alguien reclama algo en la red de la pizzería, recuerdo uno que me hizo reír mucho, que decía, su pizzería estaba sucia, fui con mi enamorada en San Valentín. La respuesta del community manager, ¿y cómo se te ocurre traerla aquí el Día de los Enamorados? Esto es una pizzería barata, trabajando. Claro. Entonces, claro.
Entonces también ese contrato hay que tomarlo en cuenta. Y las reivindicaciones, porque hay los chistes sobre la mujer prostituta, sobre la gorda, sobre la no sé qué, yo ya no tolero. No me hace reír, no solo que no me hace reír, sino digo, oye, tu chiste, ¿no? Entonces ahí también hay unas que tal vez hace 30 años yo calladita, socializada, aguantar ese chiste, y hay algunas reivindicaciones que hoy no nos permiten. Nuestro compañero John, que es un nuevo camarógrafo a quien le doy la bienvenida a Cadena A, le decía, se mató de risa, yo no sé cómo ha salido el programa, porque no, se ha matado de risa. Y le decía, qué capo al azar, ¿cómo que qué momento se ha dado cuenta? Me parece la gran pregunta que yo no hice. ¿Cuándo se ha dado cuenta? ¿Cuándo se ha dado cuenta que usted era caricaturista? ¿Se hace, se nace? En realidad fue una casualidad. Yo no sabía que podía ser caricaturista, ¿no? Como muchos no sabemos qué tenemos por dentro, digamos. Yo hacía dibujo, hacía pintura, o sea, había estudiado esas cosas por mi cuenta, ¿no? Y trabajaba haciendo ilustraciones para libros, revistas. Y en una oficina, una ONG de los años 80, 90, esos compañeros tenían un suplemento en el periódico, en La Razón, justamente. Y se llamaba El Mosquito, creo. Suplemento El político. Mosquito dentro del Tiempo Político. Tiempo Político, ¿verdad? Se llamaba, sí, Tiempo Político. Entonces este amigo me dice, se ha enfermado el caricaturista, porque tenía un mosquipóster que llamaba, un póster que iba al final. Me dice, se ha enfermado el dibujante, ¿por qué no haces vos? Y yo le digo, pero no sé hacer, nunca había hecho yo una caricatura, no creo que pueda, le digo. Me dice, por si acaso haremos la prueba, me dice. Entonces, bueno, yo estaba preocupado porque nunca había hecho ese trabajo. Y me pasé todo el fin de semana haciendo así dibujos, ¿no? Y bueno, le entregué y desde esa vez fui caricaturista, o sea, fue una cuestión así de... una casualidad, sí. Así, en muchos casos de artistas, ¿no? Nos quedan unos minutos, quisiera hablar de los periódicos, también de A las Citas, hablar de, bueno, cómo andamos por casa. Yo siempre pregunto por mí, por el periódico En La Razón. He tenido gran éxito de ventas, en parte porque tenemos las metafísicas del papirri, donde ahí, fíjense cómo, bueno, nosotros como todos los años hemos intentado eso, recuperar historias, hacer sátira, ponerlas en situación, ¿no es cierto? Manteniendo ese límite de no pasar al odio, de mantener los derechos constitucionales, de que guste, de que no dañe, ¿no? Y no es fácil porque además los periodistas tienen que sacar ese tiempo, ¿no? Sin embargo, me gustaría hablar de las metafísicas populares porque ha sido como un plus que hemos dado, donde un artista como el Papirri logra integrar, y miren qué bien que ha pegado con el periódico de A las Citas, ha logrado integrar eso que es parte de nosotros, esa forma de expresarnos con el humor. Pero es un retrato en el que no nos sentimos, ¿no?, tan grande tu agua, qué frío tu helado casera, ¿no? Exacto. Ahí también no hay otro tipo de... Pero además... No es humor por humor, es metafísica popular. Lo lindo de las metafísicas, y el Papirri le ha puesto un nombre propio a algo que tenía un nombre aburrido en el lenguaje, ¿no? Oxímoron. ¿Oxímoron? Oxímoron, ¿no? El oxímoron. Pero el Papirri lo que ha hecho es ponerle un nombre propio, no digo propio de la región, propio nuestro, a algo que siempre hacemos. Un día me he farreado 3 días, ¿no? O en el estadio que me ha pasado hace un par de años. Subí, estamos en la bandeja baja, ¿no? Entonces, y además que hay una página donde la gente puede ir dejando las metafísicas que se le vayan ocurriendo, ¿no? Y eso creo que ya también forma parte de la identidad, ¿no?, de cada pueblo, y en este caso la metafísica popular creo que ya está pasando a formar parte de la identidad del paceño, ¿no? Porque por lo menos la estamos reconociendo como tal, ¿no? O le estamos reconociendo, ¿no? Porque porque uno se ve reflejado en estos dichos, ¿no? Y tú lo decías hace un rato, ¿no? Preocupado estoy, ¿qué me importa?, ¿no? Claro. Ahora, hay algo que yo no quisiera dejar pasar de lo que dice Claudia en estos límites, y tiene mucho que ver con los contextos que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de interpretación. Sin duda alguna, hace 30 años yo contaba unos chistes que hoy me parecen hasta groseros en relación a mujeres. Yo, o sea, no me acuerdo de alguien, yo personalmente, porque toda la vida me encantó contar chistes y además la ironía, reír y hacerse la burla de todo, ¿no?
Pero yo insisto en que la intolerancia no puede ser fundamentalista. Exacto. ¿No es cierto? Porque hoy todavía se pueden hacer bromas y chistes y caricaturas de algunas cosas que surgen de mujeres, o de prostitutas gordas, feas, narigonas, etcétera, etcétera, y que están dentro de lo que es altamente chistoso y no está en la línea, digamos, ni de la misoginia, O de la grosería. de la grosería, de la vulgaridad, ¿no es cierto?, de la banalización. Entonces, creo que también hay que tener cuidado, porque entonces sí nos podemos volver una sociedad absurdamente solemne, porque no toleramos nada que esté o criticando, o ironizando, o satirizando las cosas de la cotidianidad. Y entre la cotidianidad, o sea, hay un 50% de mujeres que están pululando por el mundo, ¿no es cierto? Y que se pueden ser objeto de burla o de sátira, ¿no? Pero dentro de lo que hemos hablado durante esta última hora, ¿no? Compartiendo con ese 50% de mujeres y ese 50% de hombres que nos están viendo, ¿no? Una cosa es ser vulgar, ser grosero, Sí. y otra cosa es... Y sobre las mujeres, escuchando a Sandra, yo me acordaba de mi papá, que ayer me decía, las mujeres, bueno, yo estoy feliz porque febrero, dice él, es el día en el que ustedes, las mujeres, menos molestan en febrero. Así que esto va a estar bien. ¿Sabías, no? Que febrero es el día en el que menos molestan. No, ¿por qué? Solo tiene 28 días. Ya está bien, ya está bien. Claro. De hecho, yo creo que el humor es precisamente el antídoto para esos grupos o esas sociedades intolerantes, solemnes, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto... Claro, ¿no ve? Igual van a salir en público criticando el chiste o la caricatura, pero en el fondo su corazón se ha reído. Y además rompe pues tensiones. Yo me acuerdo una vez en gabinete, en Palacio, en un mini gabinete de emergencia que se hizo en el gobierno de Carlos Mesa, cuando los transportistas estaban bloqueando más o menos el país. Usted dirigía las políticas de comunicación, ¿verdad? Trataba. Intentaba. Entonces me llaman así de urgencia, llego al Palacio con mi EPI, ¿no es cierto? Y estaba el ministro de la Presidencia, Galindo, con otros 10 o 12 personajes, todos hombres, ¿no? Y yo digo, buenas noches, caballeros, me llamaban, ¿sí? Y me estaba por sentar y el ministro Galindo dijo, no se siente. Le hemos llamado para que mañana arregle medios porque esto y el otro y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, yo estaba bien molesta, ¿no ve? Por el tono, por todo. Le digo, ministro, ¿me puedo sentar para tomar nota? Porque no quiero líos mañana, ¿no? Y mi memoria es frágil porque a mi avanzada edad no se olvida. Entonces, así, siéntese. Entonces, pero ya con toda la actitud corporalmente estaba demostrando que estaba histérica de rabia. Siento y digo, bueno, a saber, número 1, tal. Número 2, tal. 5, ya. ¿Eso es todo? Y claro, los compañeros se quedan bien calladitos, ¿no ve? O sea, son bien machos para otras cosas, pero bien calladitos. Bueno, ¿me puedo levantar para irme? Sí, adelante, Sandra. Y me estoy saliendo, que el viceministro de Trabajo, si no me equivoco, gran amigo mío desde las épocas universitarias, don Rodo Orostegui, me dijo, Sandrita, no lo tomes a mal, el ministro está muy alterado porque ha sido una semana difícil, ha lidiado toda la semana con transportistas. Y yo lo miro y le digo, claro, y con la cara de chofer que me gasto, permiso, y me salí, ¿no? Y dice que después me llamó Rodo y me dice, eres una bruta, ¿cómo vas a hacer? Pero realmente te agradezco porque estábamos a punto de agarrarnos a puñetes y con semejante estupidez que lanzaste. Claro, yo cuando ya estaba bajando el hall de Palacio, escuché nomás así una carcajada pero ruidosa
y dice que eso realmente bajó, Claro, bajó la tensión. los ánimos y bueno. Y esa es una de las funciones del humor. Totalmente, más importantes, totalmente. ¿no? Mi amiga Charo Paz el otro día me decía que si pareja, ¿no, Claudia? Ya pues, de una vez, ¿no? El secreto, si encuentras algo, avísame. Le digo, a ver si agarro algo, ¿no? Y me dice, el secreto, Claudia. No importa plata, que sea lindo, no. Lo fundamental, el humor. Que tenga sentido del humor. El problema Así que es si hay yo le hice candidatos, caso. cadena A, esquina... El problema es que yo le hice caso y no me tomaron en serio. Bueno, nos fuimos. Gracias, Alejandro, por estar acá. Sandra Aliaga, Martín Díaz, Claudio Rosell. Me encantó el programa. Espero que usted también. Nos vemos en 7 días.